En este segundo video sobre las pruebas diagnósticas relativas a la infección de SARS-CoV-2, vamos a hablar de las pruebas serológicas o determinación de anticuerpos. Para comprender cómo interpretar una prueba serológica y el tiempo preciso para realizarla, tenemos que entender qué es lo que se busca determinar en estas pruebas. Cuando un individuo se infecta con un virus, el sistema inmune reacciona produciendo una respuesta que tiene un componente que denominamos celular y otro componente fundamentalmente determinado por la producción de anticuerpos que llamamos humoral. Los anticuerpos son estructuras proteicas que van a identificar dicho virus como un elemento extraño al cuerpo y lo van a atacar buscando producir su inactivación o la incapacidad del virus para penetrar otras células donde pueda reproducirse. Estos anticuerpos también pueden facilitar el reconocimiento del virus por las células de defensa que constituyen la respuesta celular. Obviamente, la respuesta inmune es mucho más compleja, pero con esto tenemos la base para entender en qué se basan las pruebas serológicas, porque justamente esta lo que determina es la presencia de estos anticuerpos. Estos anticuerpos son de diversos tipos, pero generalmente hablamos de los anticuerpos inmunoglobulina M o anticuerpos inmunoglobulina G. Los anticuerpos inmunoglobulina M o IgM, como también los llamamos, tienden a surgir inicialmente, son menos precisos y tienden a desaparecer también más rápidamente, mientras que los de inmunoglobulina G o IgG son generalmente más efectivos, más precisos, tienden a permanecer por periodos de tiempo más prolongados, a veces incluso toda la vida. Sabemos que esta producción de anticuerpos no es inmediata y toma un tiempo en desarrollarse, a veces días o semanas, y entonces podemos entender que esta determinación será negativa si la realizamos en una etapa temprana de la infección o de la enfermedad. Esto de hecho es así, y en el caso de la infección por SARS-CoV-2, si uno determina la presencia de anticuerpos en la primera semana de la enfermedad, solo encontrará presencia de IgM en 33% de los casos y de IgG en el 23% de los casos. En la segunda semana es un poco mejor, pero será sin embargo alrededor de 73% para la IgM y de 58% para la IgG. Y solo en la tercera o cuarta semana encontramos pruebas positivas en el rango de los 95-98% de los casos, en este caso fundamentalmente debido a IgG, en los pacientes que han sufrido la infección. Este retraso en la producción de anticuerpos y su pobre positividad en las semanas iniciales de la enfermedad hace que este método diagnóstico no sea adecuado para determinar la presencia de infección aguda, y esto es un concepto clave que tenemos que entender. Las tres situaciones por las que estaría indicado el uso entonces de estas pruebas serológicas sería en pacientes que tuvieron una enfermedad anteriormente, digamos hace 2 o 3 semanas o más, y que por alguna razón tuvieron pruebas de PCR negativa o nunca se les hizo la prueba. El segundo caso es en los niños con el llamado síndrome multisistémico inflamatorio agudo, quienes con frecuencia tienen pruebas de PCR negativa. Y la tercera situación es en el estudio de prevalencia de la enfermedad a nivel poblacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que como muchos pacientes con la enfermedad de COVID-19 pueden tener manifestaciones leves e incluso ser asintomáticos, uno podría tener una mejor idea de cuántos pacientes se han infectado en la comunidad mediante el uso de estas pruebas serológicas, y de hecho, este ha sido su utilidad más relevante. Ahora bien, mucha gente se pregunta si después de haber sido diagnosticado con la infección, deberían hacerse pruebas serológicas. Esto por lo general no se recomienda de rutina. La razón de ello es que la mayoría de los pacientes que sufren de la infección en realidad desarrollan un nivel de anticuerpos variable, pero los desarrollan. Obviamente estos niveles son variables, pero la mayoría de las pruebas de laboratorio de rutina no miden los niveles, sino la presencia o no de anticuerpos. Es decir, como si diéramos una foto en blanco y negro. Por otra parte, no todos los anticuerpos son de la misma calidad y algunos son más efectivos que otros, y eso tampoco se determina con las pruebas serológicas de rutina. El último punto que es importante mencionar sobre las pruebas serológicas es que las mismas pueden ser realizadas bajo diversas metodologías o plataformas. La diferencia en estas metodologías, entre otras, influye en que la determinación sea precisa, es decir, que sea sensible y específica. En otras palabras, que no cometa errores y que me identifique a aquellas personas que en realidad se infectaron y desarrollaron anticuerpos, y que no me identifique por error como que tienen anticuerpos a aquellos que nunca han sufrido la infección y en realidad no los tienen. Así tenemos pruebas en donde se utiliza el método de ELISA o el de quimoluminiscencia, que son típicamente realizadas en laboratorios y que son bastante más precisas. Por otra parte, tenemos las llamadas pruebas de flujo lateral, que son aquellas realizadas de forma rápida a la cabecera del enfermo. Pueden obtenerse resultados en unos 10 a 15 minutos y que asemejan muchas veces a esas pruebas rápidas de embarazo. Estas han sido utilizadas en muchos países de manera incorrecta para el diagnóstico rápido de la infección aguda.
Esta prueba no solo no cumple su cometido de diagnóstico de enfermedad aguda por lo que expusimos anteriormente, sino que además son muy imprecisas, ocasionando muchos falsos positivos y negativos, por lo cual su uso en realidad no es recomendado. En resumidas cuentas, las pruebas serológicas no tienen indicación en diagnóstico agudo de infección, excepto en algunas contadas excepciones. Son, sin embargo, pruebas útiles para el diagnóstico de prevalencia de enfermedad en la comunidad y, de ser usada, debe evitarse aquellas cuya plataforma consiste en flujo lateral debido a que son altamente imprecisas. En el próximo video hablaremos de otro tipo de pruebas que empieza a ganar popularidad y que son las llamadas pruebas de determinación antigénica.